Algunos lo llamaron robótica, otros lo llamaron convenciones, otros les pusieron el nombre de energía atómica nuclear satelital. La realidad es que el nombre redes neurónicas es uno de los conceptos que se manejó desde los años 1980 en materia de neurotecnología. El pueblo ruso fue el primero en nombrar por primera vez a un teólogo neurotecnólogo con propósitos de administración de las ciencias científicas de manera privada en el mundo, que posteriormente hizo de que las universidades lleguen a la decisión de considerarme un rey de ciencias. En esta mañana voy a repasar algo de la historia de las redes neurónicas, que eran procesos de funciones de neuronas que constituían el, el sistema nervioso central como un tipo de coacción y a la vez de estímulo externo hacia los individuos. A la vez, mencionar de que estos tipos de tecnología fueron tecnologías que fueron liderados lamentablemente por los logias a nivel gubernamental en América. Es el principio del fin en la administración de lo que respecta a redes neurónicas o redes eh, satelitales en diferentes tipos de acceso a la mente. Estos tipos de ordenadores, porque lo que hacen es reprogramar ordenadores en ordenadores informáticos el acceso neuronal, en lugar de una única unidad de procesamiento, había varias unidades relacionadas con una compleja red de conexiones. Cada unidad simula el comportamiento de una neurona. Recibe, por ejemplo, en particular, los estímulos bajo forma de corrientes de ingresos y con cierto retraso está en condiciones de producir respuestas bajo formas de corrientes de salida. Como es sabido, el comportamiento del sistema nervioso está basado justamente sobre la transmisión de pequeñísimas corrientes eléctricas que se propagan de neuronas en neuronas. Entonces había un sistema, para repasar un poquitito la historia de la neurotecnología, había un sistema informático, ese sistema informático tenía acceso a la mente, esa mente hacía de una red neurónica que hacía que haya estímulos en diferentes neuronas. Esos diferentes estímulos en neuronas es lo que produjeron la cefalía en el contexto del país donde estoy y principalmente en los Estados Unidos de América. La reprogramación de en base a una neurona base, que es un referente, y a partir de ese referente, todos son ese referente, era de que la red neurónica hacía de referencia a diferentes personificados no humanos y contravencionales que no tenían vida. Fueron desgastados acefálicamente. La red neurónica o la robótica fue lo que llevó a la destrucción neurológica. Y es a partir de esa historia de combates neurológicos que se puede analizar y tomar firmes decisiones de que no es posible la administración de las redes neurónicas, las redes neurológicas en manos de los logias, que significa falsa palabra, que son de especie, raza y de origen luciferes, donde no poseen sangre, donde no poseen impulsos humanos, donde no poseen ningún tipo de parecidos a la mente humana. Las neuronas estaban relacionadas entre sí por una
red de conexiones dispuestas en el espacio tridimensional, o sea que venimos a una altura determinada y que hacía efecto eso y los satélites iban llegando hacia la mente de los civiles y cada conexión entre dos neuronas está dotada de una cierta fuerza que indica en qué medida la señal eléctrica emitida por la primera sería recibida por la segunda. O sea, eran procesos de sinopsis donde la electricidad llega a la mente y a partir de allí se somete una neurona y otra neurona a una red externa con el propósito de ser la sinopsis natural. ¿Cómo es que se llegó a la cefalía en el contexto de América? Algunas conexiones de estas parecían funcionar como inhibidores, que esos son los famosos, las señales de bloqueo. Y lamentablemente tengo que enseñar no a las cárceles que se volvieron en tiempo récord especialistas en evadir todos estos tipos de inventos que serían aplicados a las penitenciarías y a las cárceles, que lo aplicaron a la sociedad civil libre. Los inhibidores son señales que utilizan las fuerzas armadas y los sistemas penitenciarios para poder detener a algunos y a casi todos los presos que están en contextos penitenciarios, porque si no el caos sería peor. No hay posibilidades de integrar a las fuerzas, logias y francmasonerías en los gobiernos gubernamentales naturales en base al canon natural por todo lo que ha sucedido y por cómo ha quedado la mente de las civilizaciones. Si disponemos de una compleja red neurónica, decían, y estimulamos enviando una orden eléctrica a una de las neuronas, veremos que con un cierto retraso estos estímulos se propagan a todas las demás neuronas. Empezaron a practicar tipo como si fueran ratas con la neurona de los libres, y a partir de allí irían a la neurona y la neurona, como voy a explicar, se iba a transformar en una imagen y la imagen iba a ser el engaño mental en el cual, llevado a la palabra, se iba a grabar la situación, ya que la imagen, la palabra, el tiempo y las personas no coincidían y los seres humanos iban muriendo chasqueados, engañados, desvirtuados, vacíos. Lo único que habían intentado hacer era pensar, creer, amar, entender. Las leyes matemáticas describen el funcionamiento de la red como una función de las corrientes de salida en relación con la corriente de ingreso y con las propiedades de las neuronas, expresadas a través de un simple parámetro como decían la resistencia R y la C, la capacidad C, donde iban midiendo la capacidad y en base a la capacidad iban viendo la resistencia que iba teniendo el civil hasta lamentablemente ser abatido por el desasismo francmasón tecnológico. Las fuerzas de las conexiones F, decía, entraban en juego de valorar la corriente de ingresos en una neurona como función de la corriente de salida de la neurona que le procede en la red. Esa F muy posiblemente era un tipo de coacción o de señal de reprogramación donde R es igual a C, C es igual a F y iban deshaciendo la fe o iban carcomiendo la fe. Fueron guerras letales, fueron guerras totalmente contra la ciencia neurológica, en los cuales no es posible en ningún perímetro del mundo equivocarse en materia de darles poder a quienes dieron poder. Estas leyes son bastante complejas desde el punto de vista matemático porque resultaban fácilmente computables con un ordenador, por lo menos en lo que se refiere
a redes bastante regulares. Quiere decir de que eran medibles mediante sistemas informáticos, y llegados los profesionales a los sistemas informáticos, reconocen los presidentes y los funcionarios que fueron abatidos sexualmente en contextos de sistemas informáticos tecnológicos. Aparecía una chica rubia, aparecía una morochita de los sueños, aparecía el recuerdo que uno quería saber, y los logias los metían como en un pozo ciego en el cual no los dejaban saber, y esos funcionarios inmediatamente estaban entregando la mente del propio pueblo, del propio país, del propio continente. Las redes neurónicas fueron empleadas para simular varias funciones del cerebro. Hubo un hombre llamado McClellan y Rumelhart en 1981 que él fue el de la percepción del lenguaje. Él decía que la red neurónica abarca una verdadera jerarquía de subsistemas de neuronas que se comunican entre sí de modo similar a lo que proponen la sociedad de la mente, ilustrada con anterioridad. En otras palabras, este hombre fue el que propuso una sociedad inanimada con energía informática y convencional atómica, donde era posible tener una sociedad de la mente. Diría Shakira, que vino hace muchos años aquí, Pablo, nuestra preocupación es que todos están manejados como monigotes, que todos están llevados de aquí para allá. La sociedad de la mente. La sociedad de la mente llevó a que en América tengamos contados con los dedos de la mano seres humanos, donde es oficial el punto final en materia de accesos informáticos a las logias y a la francmasonería, y a todo aquel que no pase accesos por falta de especie. No es posible que los luciferes estén en las casas de gobierno, no es posible que haya luciferes en los parlamentos, no es posible tener cancilleres que tienen carne y espíritu luciferes, no es posible tener representantes de los documentos en los cuales practiquen la francmasonería y la sociedad de la mente. Las neuronas del nivel más bajo se ocupan de la percepción de los estímulos, decía, las imágenes o los sonidos. Hacían un balance a la mente, verificaban dónde había imágenes y sonidos, y a partir de allí incidían para lograr un estímulo, y ese estímulo era un interés propio. Logias, satanes, luciferes. Las imágenes son procesadas y se llevan al reconocimiento de las letras, mientras que los sonidos llevan al reconocimiento de los fonemas. Este nivel comunica luego un nivel superior, decía, donde se realiza la percepción de las palabras. Gracias a Dios, al don que Él así lo decidió desde el cielo, he podido triunfar sobre los engañadores de la imagen, del sonido, del fonema y de la palabra. Comunicaciones posteriores en el ingreso y la salida de la mente, decía estos hombres, McClellan y Rumelhart, en 1981, suceden entre varios niveles de la palabra y otros niveles superiores al mismo, donde ahí ya se instauraba el espíritu. Iban por la palabra, iban por el fonema, iban por el sonido, iban por la percepción. Pero un poco más allá, decían, en el ingreso y la salida de este estímulo neurológico, iba a haber un nivel superior. Y ese nivel superior era lo que iba a dejar hasta perplejos y anonadados a un simple agricultor en Venezuela, a un hombre de campo en Manaus, a un hombre de montaña en Cochabamba.
La mente fue el escudo de quienes nos atacaron y no es posible volver en América a dudar de que la tierra solamente reconoce a verdaderos Kadosh y Kadosh empieza en la naturaleza de la tierra y la naturaleza humana, en los mares limpios, pero en la palabra pura, en el espíritu y el viento que el Padre Celestial decide, no que el masón de turno envía desde Occidente y acá reciben y al ratito aparece la simulación personificada o aparece el elemento como una manera de tener miedo. Las redes neurónicas fueron el principio en 1981 de la manipulación constante de la sociedad de la mente. Ya en el 1800 se practicaba eso, pero eran muy, pero muy pocos. Y se fue haciendo cada vez como una bola más grande, indetenibles. Hoy lamentamos cuántos fallecieron, pero hoy cada país de América puede dar voz de triunfo, inclusive en otros continentes del mundo, de que es casi imposible para cada graduado universitario del mundo de que podamos llegar a ser engañados en lo que concierne a la gobernabilidad de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestros subcontinentes. Vamos a demostrar todos aquellos que amamos, desde el más histórico libro hasta la más moderna nota, de que es posible retornar a lo natural para administrar al hombre y a la mujer natural y a la mente, que es lo más precioso que Dios ha decidido darle a los seres vivientes humanos en el mundo.